Arias sostiene que ella está a favor del control, así lo ha dicho enfáticamente. También se ha referido a que en normas secundarias se recogen algunos temas que propone el proyecto de ley. Ahora interviene la asambleísta nacional Natalie Viteri. Una ley muy importante, y como los asambleístas que participaron en la formulación de este proyecto de ley en años ya anteriores, y por la ley de defensa a la dolarización y por las reformas al Código Orgánico Monetario, hay algunos artículos que efectivamente fueron ya reformados y que en este momento los del proyecto de ley, algunos ya no caben y tienen que ser mejorados. Pero también es cierto que esta ley, mandarla al archivo sería un error. Un error porque el hecho de que algunos artículos ya no quepan, porque han sido reformados por las dos leyes mencionadas, no es menos cierto que existen también en este proyecto de ley, y como lo han mencionado otros compañeros, algunos problemas, no, inmensos problemas para aquellos que somos usuarios de la banca y que durante mucho tiempo, y como los que expusieron las dos personas usuarias que expusieron para nosotros como ponentes, tienen problemas inmensos que no logran resolverse. Es verdad que también, como la asambleísta Arias dijo, hay defensores de los consumidores dentro de los bancos, pero estos no se dan abastos, y lo digo porque en mi despacho estuvo presente la superintendente de bancos ante un llamado de un pedido de información que hice, y ella me explicó justamente lo que ella mencionaba, y la misma superintendenta me dijo que no es suficiente el trabajo que ellos hacen y que hay una permanente capacitación por parte de la superintendencia de bancos hacia ellos, pero aún así no es suficiente el trabajo que ellos realizan, y que es necesario que por eso la superintendencia de bancos y otros actúen para poder hacer un acompañamiento a estos defensores que están dentro de los bancos y que no logran satisfacer los requerimientos de los usuarios, que terminan finalmente ante la superintendencia de bancos. No solo, como decía el asambleísta Lloret, cobran un adicional en las tarjetas de crédito cuando uno va a un almacén local o restaurante. También lo hacen con las tarjetas de débito, que es algo ridículo, porque una tarjeta de débito hacen el débito inmediato a su cuenta de ahorros o corriente y no tendrían por qué hacerle algún recargo a esa tarjeta, porque es inmediato, no es como la tarjeta de crédito, sino una tarjeta de débito donde en el instante en que la pasan es el instante en que de su cuenta le debitan el dinero, y sin embargo le hacen un recargo como si fuese una tarjeta de crédito cuando es un pago en efectivo. Así también hay una observación cuando en la Ley de Defensa al Consumidor, pese a que está tratada en el proyecto de ley, en el artículo 41 hablan de los contratos de adhesión. Y esto sí es un pedido especial a la comisión para que se cambie, porque los contratos de adhesión se tratan en las entidades financieras como si fuera lo más normal del mundo. Todo abogado sabe que los contratos, por disposición del Código Civil, que es una norma madre, como nos enseñan en la universidad a los abogados, son obligaciones que nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, llamadas contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, etc. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa,
y cada parte puede ser una o muchas personas. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Los contratos de adhesión no pueden ser ni existir ni en la banca ni en ningún otro organismo, porque los contratos de adhesión obligan a aquel que suscribe a que no pueda de ninguna manera hacer ninguna observación a ese contrato y tenga que obligadamente, aún contra su voluntad, en aquellas cláusulas que existen ya en ese contrato, suscribirlo, ya sea para contraer una tarjeta de crédito, ya sea para abrir una cuenta, ya sea para sacar un crédito, ya sea para cualquier cosa, inclusive para un contrato con una compañía, para sacar cualquier tipo de contrato donde esas compañías ya formen contratos de adhesión, que es la nueva fórmula para obligar a su contraparte a hacerlo. Es un contrato de adhesión, le dicen, y está contemplado en la Ley de Defensa al Consumidor. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo que la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor contemple el contrato de adhesión como válido, cuando debería ser todo lo contrario! Porque está en contra del Código Civil, que es la base de toda nuestra legislación, y que además va en contra justamente de todos los derechos de aquellos consumidores que no se ven más que obligados a firmar estos contratos que lesionan sus derechos, porque para firmar un contrato tienen que haber dos voluntades que estén de acuerdo en cada una de las cláusulas que se suscriben. Y eso es una petición a esa comisión para que esos contratos de adhesión dejen de existir, porque no son para nada beneficiosos para ninguna de las partes, excepto para aquella que la hace a su libre albedrío y a su libre conveniencia y beneficio. Así también tenemos que ver, como dije, que los que ya hayan sido cambiados por el Código Orgánico Monetario y por la Ley de Defensa a la Dolarización son los que tienen que ser reformados y que no se pongan en esta ley, porque las resoluciones que dicta la Superintendencia de Bancos o la Junta Monetaria van a ser cambiantes todo el tiempo, y elevarlos a norma o a ley podría ser contradictorio, porque tendríamos que estar reformando a cada rato el cuerpo legal para poder actualizar esto. Esto se debe mantener bajo las normas o reformas o resoluciones que ellos dicten y emitan, y más bien ponerles a ellos las directrices que tengan que cumplir en beneficio de los consumidores o de los usuarios y en control y regulación de los entes financieros. Gracias, señor presidente.